Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rocío Calvo Lázaro y junto con mi compañero Juan Antonio Rodríguez Vázquez, que ambos pertenecemos a la Universidad de Sevilla, hemos preparado una comunicación que se titula Estética de la protesta y de la contraprotesta, Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Arte Digital. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias a los miembros del comité organizador del 18º Congreso Internacional de Arte en la Sociedad por haber organizado este congreso y por haber tenido a bien nuestra participación. Sin más dilación, vamos a pasar a comentar nuestra comunicación. La estética de la protesta genera una forma de resistencia y desafío a las normas y expectativas sociales, culturales y políticas. Es una forma poderosa de comunicar mensajes e inspirar cambios y acciones en la sociedad. De igual forma, la obra de arte muchas veces es concebida como un modo de queja, de indignación o incluso de crítica. Las manifestaciones artísticas por los derechos humanos son formas individuales o colectivas para expresar opiniones, denuncias o reivindicaciones que se encuentran normalmente asociadas a la defensa de las personas más vulnerables. Esta protesta desde los ámbitos de poder muchas veces se entiende como una forma de desestabilizar sus estructuras y encuentran cada vez más formas políticas e incluso casi militares para reprimirlas y silenciarlas. A lo largo de la historia del arte han sido numerosas las aportaciones artísticas que nos hablan no solo de la época en la que fueron creadas, sino también de la sociedad y de los problemas de esta. A continuación vamos a pasar a mencionar algunos ejemplos. El primero de ellos es este que vemos aquí, la estela de hambre egipcia. Es una gigantesca roca que narra la preocupación del monarca por la hambruna que asoló el país al no inundar el río Nilo las tierras de cultivo y por lo tanto esto provocó que no hubiera cosechas. El escrito fue realizado unos 2300 años después de este suceso. En cierto modo, es una conmemoración que relata la estructura de poder y cómo éste puso fin a una desgracia, pero también sirve como imagen que habla sobre el hambre. En la siguiente diapositiva, al hilo de la imagen anterior, nos encontramos con más de una docena de piedras del hambre que han aparecido a lo largo del río Elba debido a la prolongada sequía, transmitiendo inquietantes mensajes. En una de ellas, cuyo escrito data de 1616, se puede leer en alemán: "Si me ves, llora". El grabador y las personas que sufrieron aquella sequía padecieron una gran hambruna y dejaron constancia escrita del momento crítico que estaban viviendo, advirtiendo a las generaciones futuras que quien volviera a ver aflorar aquella inscripción en el futuro se tendría que volver a enfrentar a una catástrofe similar a la que ellos padecieron aquel año. En esta imagen, el autorretrato de Durero del año 1498, Durero se representa a sí mismo como majestad. Es un claro alegato a favor del artista, donde queda totalmente empoderado. Esta autorrepresentación como dios Pantocrátor, sin duda para los ojos de la época, tendría que haber sido una blasfemia al comparar la creación divina con la creación artística, aunque en realidad nunca llegó a salir del taller. Durero entraba de este modo en el debate de la actividad pictórica como arte liberal más allá de la artesanía. Aquí vemos, al hilo de lo anterior y como anécdota, en la película de Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola del año 1992, cómo aparece detrás de Drácula una pintura con clara referencia al autorretrato de Durero que hace alusión a la familia del vampiro. En cierto modo, Coppola señala la rebelión contra la religión de este príncipe de las tinieblas. En la siguiente diapositiva, La Caridad Romana es una obra del pintor flamenco Gaspar de Crayer y fechado en torno a 1620. Es un cuadro que representa la caridad romana. En la historia, el anciano Simón, quien había sido condenado a morir de hambre en prisión, logra sobrevivir gracias a que fue amamantado con la leche de su propia hija. Son innumerables las muestras a lo largo de la historia del arte que nos pueden hacer hablar de lo social, aunque las obras en realidad no fueran creadas exactamente con este propósito. Aquí podemos ver que a partir de los siglos XVI y XVII, los artistas van a ser cada vez más libres en sus producciones hasta la llegada de la contemporaneidad. Y nos encontramos ya con un elemento definitivo que cuestiona el papel social que tiene el arte reflejando las injusticias sociales. Los grabados de Goya de la serie Los Caprichos de 1799 y Los desastres de la guerra entre 1810 y 1815 van a inaugurar una nueva estética centrada en la protesta.
y la verdad es que son imágenes críticas con el modelo de la sociedad. En la serie de Los Caprichos, Goya fusiona elementos ilustrados y populares y referencia a obras teatrales, literarias, así como sucesos destacados de la época que resonaron en los periódicos. A través de estas imágenes, el pintor logra realizar una crítica satírica y moralizante de los vicios y defectos arraigados en la sociedad española de su tiempo, como era la prostitución, los matrimonios de conveniencia, la falta de educación para los niños españoles, la violencia ejercida sobre ellos, la Inquisición, la brujería, entre otros. En la siguiente imagen vemos cómo las manifestaciones artísticas poco a poco muestran el tejido social que estuvo oculto durante siglos. En este caso, Reinaldo Giudici, en su obra La sopa de los pobres de 1884, nos ofrece una escena que sucede en Venecia, en uno de esos fondines donde se hacía una sopa especial preparada con todos los desperdicios de los mercados, y allí acudían los indigentes a comer. En esta escena, que es totalmente demoledora, podemos ver a mujeres y niños con ropajes y calzados desgastados y en sus rostros se refleja una profunda tristeza. En este cuadro que podemos ver aquí, se titula Aún dicen que el pescado es caro, del pintor Joaquín Sorolla del año 1894, y vamos a ver cómo va a retratar la difícil vida de los pescadores de su tierra, de Valencia. En el interior de la bodega de un barco pesquero, un joven marinero está entre la vida y la muerte, pues acaba de tener un accidente laboral. Dos compañeros veteranos atienden al accidentado moribundo, que la verdad es que es apenas un niño. Y en efecto vemos como Sorolla quería enseñarnos la dura y peligrosa vida de los marineros, así como en general denunciar los accidentes laborales que acontecían casi a diario y de los que normalmente nadie se hacía responsable. En esta obra, la obra de la cigarrera, es una obra de Gonzalo Bilbao de 1915 y es otra obra de denuncia social por los derechos laborales, en este caso de las mujeres, y rinde homenaje a las cigarreras de Sevilla. El pintor las representa afanadas en su trabajo, esa confección del cigarrillo, y vemos en primer término a una madre que amamanta a su hijo ante la atenta mirada de sus compañeras, en una emotiva escena que contrasta con la dureza del trabajo de estas obreras. Representa lógicamente a la mujer proletaria y pone de manifiesto su falta de derechos. Es que la verdad es que estas mujeres empezaban a trabajar a una temprana edad, por lo general sobre los 13 años, y no había un límite de jubilación. Cobraban menos de la mitad del jornal de los hombres, no había, por supuesto, seguro de enfermedad, de viudedad, incapacidad o parto, y su agotadora jornada laboral debía de ser compaginada con sus obligaciones maternales. En la siguiente imagen vemos cómo las sufragistas a comienzos del siglo XX comenzaron un movimiento en busca del derecho al voto. Organizaron acciones no violentas como protestas en las calles, escribieron peticiones al Parlamento e incluso llevaron a cabo huelgas de hambre. En 2016, en los archivos de la Universidad de Cambridge, se descubrió una colección de carteles de principios del siglo XX que ilustran cómo se llevó a cabo esta lucha. En el cartel que estamos viendo en pantalla, vemos como es una obra de 1910 y podemos leer: convictos y locos no pueden votar. ¿Las mujeres deben pertenecer a este grupo? En la siguiente imagen vemos una imagen que sirve como contraprotesta al derecho al voto femenino, y es que se organizaban campañas como este cartel. Vemos una virgen sufragista y había muchas postales como esta del año 1910, que verdaderamente es una imagen cómica del tema de la Virgen y el niño. Es una imagen bastante graciosa y representaban al marido agobiado, obligado a hacer las tareas domésticas y a cuidar a los hijos mientras su esposa salía de casa. Realmente lo que están mostrando es el miedo de muchos hombres porque el voto femenino fuese el inicio de una revolución que invirtiese los roles tradicionales de los hombres y las mujeres. En la siguiente diapositiva, Jay Belloli hizo este cartel cuando apenas era un estudiante y representa a América devorando a sus hijos como parte de las protestas por el plan de Nixon para bombardear Camboya. Los tiroteos de la masacre de Kent State, donde 4 estudiantes fallecieron por las protestas contra la guerra. Belloli basó su imagen en Saturno devorando a uno de sus hijos, de Francisco de Goya, de 1823. En la siguiente imagen vemos como algunos artistas trabajaron en grupo colectivamente por el cambio de los derechos humanos, y uno de estos grupos fue Africobra, cuyas obras defienden la exclusión social de la población negra americana.
Por último, la artista francesa Nicole Eisenman, afincada en Nueva York, plasma su preocupación por la desigualdad social y económica de los Estados Unidos. Con esta obra, El triunfo de la pobreza de 2009 critica los años de gobierno de George Bush con un grupo de personas hambrientas y olvidadas. Bien, tras esta introducción al arte social que ha hecho mi compañera Rocío Calvo Lázaro, ahora voy a realizar un posterior desarrollo de cómo se manifiesta este tipo de actividades artísticas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como señala la propia Organización de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas de todo el mundo. En 2015, 193 países, es decir, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, aprobaron 17 objetivos como parte de lo que hoy conocemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la que se establece un plan para alcanzar esos 17 objetivos que ven en un plazo de 15 años. Estos objetivos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. En fin, ahí tienen esos 17 objetivos en esta fotografía que les muestro, y a través de una serie de indicadores vamos viendo la progresión que van teniendo en las mismas publicaciones que hace la ONU en su página web. Vamos viendo esos indicadores y comprobamos los avances que están teniendo. Es importante que organizaciones gubernamentales, países, desarrollen elementos potentes como son las manifestaciones artísticas, que también, aunque no pertenecen estrictamente a estas imágenes que les ofrezco de Greenpeace, no pertenecen estrictamente a campañas realizadas por artistas o campañas realizadas desde medios gubernamentales para fomentar estos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos cómo en la población poco a poco van teniendo sentido una serie de campañas, en este caso como la de Greenpeace, que desde hace años realiza estas campañas y estas performances sobre el tema del cambio climático. En estas fotografías muestro la campaña realizada en 2022 conmemorando el Black Friday en unas tiendas en Madrid, y donde le dan importancia a las prendas del vestir y a los derechos de los trabajadores de países con esa falta de regulación laboral, donde se fabrican las vestimentas de este primer mundo. Señalábamos que era importante que desde las instituciones pues, se fomenten este tipo de manifestaciones artísticas, porque de lo contrario muchos activistas las utilizarán. En este caso vemos a dos chicas que realizaron pues un modo de protesta frente al cambio climático con una pintura de Van Gogh. Y por eso decía que es necesario que desde las instituciones pues se fomenten estas actividades para que no caigamos en una protesta burda, como es en este caso lo que hicieron estas chicas. Y este es un buen ejemplo de la colaboración de instituciones para lograr esas alianzas que den y pongan en valor los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso vemos la imagen de la página web del primer Congreso de Artes Digitales que se celebró en Sevilla en noviembre y diciembre de 2022, realizada por el Grupo de Investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio, que tanto en las múltiples comunicaciones que se presentaron al Congreso como en una exposición que tuvo lugar con artistas invitados y otros artistas que se presentaron a concurso, pues desarrollaron obras en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Les traigo dos obras que se presentaron a este congreso. El primero de este que ven es de Elena Pedroche Sánchez,
en el que intenta transformar esas imágenes geométricas que tienen los ODS en un work in progress, es decir, un cambio que es germinado por la sostenibilidad, los entornos digitales y esta secuencialidad para conseguir pues unas cosas concretas y entendibles, igual que los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta última obra, que se llama Erróneo, que es una metáfora donde la paloma es una figura femenina que se estrella constantemente, no ve la puerta, y que está mermada por esa fuerza histórica de lo masculino al intentar elegir su camino. Pero también encontramos protesta, contraprotesta hacia la Agenda 2030. Para Andrea Noferini, profesor de CEI International Affairs, esto es algo propio de los populismos, sucede en todo el mundo y como ejemplos tenemos a Donald Trump, a Bolsonaro o lo ocurrido con el Brexit. Explica y recuerda las declaraciones que el presidente de Estados Unidos hizo en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump, allá por 2018, y señalaba que Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses, por lo que rechazamos la idea del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo. La tendencia esta parece ir en aumento, de acuerdo con un informe del Foro Mercator, Migration y Democracia, el MIDEM. La pandemia aumentó el respaldo de los movimientos de ultraderecha en Europa. Este análisis de las publicaciones en redes sociales a 12 partidos europeos considerados como populistas concluyó que la COVID y su gestión fue un factor clave para la movilización de las formaciones que lanzan más críticas a las élites, entre ellas aquellas que hacen referencia a la ONU. El trabajo destacó la actividad digital de partidos como Alternativa por Alemania, la Lega en Italia o Vox en España. En el caso alemán, de hecho, reveló que el 50% de la población que no había recibido ni una sola vacuna estaba asociado a AfD y a movimientos antiglobalización. Por otro lado, en no pocas ocasiones, la Iniciativa Verde de la ONU ha sido víctima de los ataques de Vox. El pasado mes de octubre, el partido decidió prender fuego a una falla con imágenes de la Agenda 2030 que incluía figuras de una feminista, un magnate de izquierda o un ecologista, aunque finalmente la falla no sufrió ese destino porque no contó con el permiso del Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, también en marzo de 2021, la diputada Magdalena Nevado había aprovechado la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para criticar de nuevo a los ODS. Consideramos, decía, la Agenda 2030 absolutamente ideológica y perfectamente disfrazada. Es una destrucción planificada de nuestra soberanía. La Agenda España es un claro reflejo de sus reacciones también. Esta reinterpretación a la española incluye, entre otros puntos, la igualdad entre los españoles, la unidad de España, la educación en libertad y la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales, eliminación de ayudas públicas a inmigrantes ilegales o el cierre de los centros. También aporta sus propias visiones sobre la soberanía energética o la perspectiva de familia y dignidad humana que pide la derogación de la actual ley contra la violencia de género. Para Noferini, el carácter reivindicativo de este tipo de propuestas es incapaz de resolver problemas globales que, a fin de cuentas, acabarán por afectar a toda la población independientemente de la ideología que tenga cada uno. De hecho, señala que es todavía necesario localizar y adaptar la Agenda 2030 a las circunstancias de cada país. Lo que vale para Francia, por ejemplo, no vale igual para otros países. Además, pese a la mayoría de la gente está a favor de los derechos humanos, la igualdad de género o la transición energética, las vías para alcanzar esas metas tendrían que responder a la prioridad de cada territorio. Y por eso, para Noferini es fundamental el concepto de localización. Aunque la agenda no resulte vinculante, vale la pena recordar que es fruto de décadas de reflexiones y así como de anteriores agendas y programas que tienen un recorrido histórico ampliamente reconocido. En otras palabras, si es posible criticar a la Agenda 2030 y sus posibles ejecuciones, es posible hacer esta crítica, pero insiste, rechazarla solo porque ha sido escrita por los defensores de valores globalistas es una postura carente de cualquier tipo de análisis y de profundidad. Ahora bien,
El académico destaca que los argumentos que utilizan las fuerzas políticas más reacias o más reaccionarias en este sentido hacia los documentos de carácter universal y las posturas políticas integristas suelen basarse en que es la misma globalización la culpable de la pauperización de las clases medias, la inmigración ilegal descontrolada o la pérdida de competitividad económica. Parte de estos diagnósticos también sería compartido por otras fuerzas. Y él piensa, sinceramente, que es imposible negar que puedan tener algo de razón. Pero estas propuestas definitivamente tampoco resuelven nada. Ya para concluir, una conclusión importante que destacamos en este trabajo es que como empezamos hablando de la libertad del artista y que el arte también refleje la sociedad en la que vivimos, pues ahí está un informe de la UNESCO en el que señala que debemos proteger a los artistas, defender su libertad de expresión. En 2021 fueron documentados más de 1.200 casos de violaciones a la libertad de expresión de los artistas. Muchos de ellos fueron torturados, se cometieron 21 asesinatos a artistas por defender su libertad de expresión y es necesario que estos, que parece que son de países que no corresponden a los principales países desde el punto de vista económico y tecnológico, como son Europa y en Estados Unidos, pero que también en estos países encontramos estas violaciones. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y os mandamos un saludo muy especial desde Sevilla, tanto Rocío como yo. Un abrazo y saludos.